Hola, soy Federico Serván, R2 de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra y voy a dar la sesión de síndrome de túnel radial. El tema ha sido propuesto y tutorizado por el doctor Diego Latasa. El síndrome de túnel radial es una de las neuropatías compresivas que se puede dar en el nervio radial, concretamente en el nervio interoseo posterior, y se da a nivel del túnel radial. Es una patología poco frecuente, aunque se considera que está infradiagnosticada, y es típica de trabajadores manuales en el brazo dominante y parece ser más frecuente en mujeres. El túnel radial es el recorrido que hace el nervio radial alrededor de la articulación del codo. Su límite proximal está a la altura de la articulación radiocapitelar. La pared lateral la conforman el músculo braquial y los extensores carpis radialis, brevis y longus. La pared medial, el tendón distal del bíceps y el músculo braquial. Y el extremo distal está en el borde proximal del supinador. Dentro de este túnel se puede dar compresión a diferentes niveles. Los puntos más frecuentes de compresión son los siguientes: adherencias entre el músculo braquial y braquiorradial, bandas fibrosas a nivel de la cabeza radial. Se puede dar compresión a nivel de los vasos recurrentes radiales que conforman la denominada cuerda de Henry, el margen del extensor carpis radialis brevis y la arcada de Froese, que es el punto de compresión más frecuente, que es un borde ligamentoso a nivel del extremo proximal del supinador, y es por donde pasa el nervio interoseo para hacerse posterior. La clínica es de dolor en la región posterolateral del antebrazo, a unos 5 centímetros distal del epicóndilo, en la línea epicóndilo-estiloide radial. Aumenta con la palpación, con la pronosupinación y con la flexión del codo contra resistencia, y no asocia debilidad muscular. El diagnóstico es principalmente clínico, y para ayudar a la exploración se propuso la regla de los 9, en la que se establece un cuadrante de 9 puntos en el tercio proximal de la cara volar del antebrazo, siendo los puntos 1 y 2, como se ve en la fotografía, los puntos gatillo por el túnel radial. Se pueden realizar maniobras de provocación que desencadenan el dolor, realizando una supinación contra resistencia con el codo en extensión, una extensión contra resistencia de la muñeca y una extensión contra resistencia del tercer dedo con la muñeca en posición neutra. Y también se puede realizar infiltración de anestésico local, que aparte de ser parte del tratamiento, nos puede orientar en el diagnóstico, ya que si se infiltra anestésico local en el punto que hemos descrito anteriormente y desaparece el dolor, esto nos orienta a que sea síndrome de túnel radial en vez de otra patología. En cuanto a las pruebas complementarias, siempre hay que realizar placa simple, al menos 2 proyecciones, para descartar alteraciones óseas, y la resonancia magnética nos puede ayudar a descartar etiologías como lesiones ocupantes del espacio, ya sean tumores o gangliones, y en estadios avanzados se puede ver edema por denervación de los músculos inervados por el interoseo posterior. En cuanto a pruebas de electrofisiología, son siempre negativas. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que establecerlo con todas las patologías que cursen con dolor en el antebrazo proximal, pero principalmente con la epicondilitis, ya que se suelen confundir mucho. De hecho, al síndrome de túnel radial se le ha llamado epicondilitis resistente, ya que estas patologías también pueden coexistir y superponerse, y con el síndrome del nervio interoseo posterior, de lo que hablaremos más adelante. La epicondilitis es una entesitis de la inserción de los músculos extensores en el epicóndilo. Es mucho más frecuente que el síndrome del túnel radial, cursa con dolor en la cara lateral del codo y se irradia el antebrazo, y hay dolor a la palpación del epicóndilo e inmediatamente distal. Se pueden realizar pruebas de provocación como la de Maudsley y Cohen, siendo ambas pruebas positivas, pueden ser ambas pruebas positivas en ambas patologías, pero la prueba de Cohen es algo más específica de la epicondilitis. Y en la resonancia magnética se pueden ver alteraciones en el epicóndilo y en las inserciones. En cuanto al síndrome del nervio interoseo posterior, se ha descrito como una compresión del nervio interoseo posterior fuera del túnel radial, aunque esto es bastante controvertido y se ha visto que puede ser un estadio avanzado del síndrome del túnel radial. Cursa con una clínica de mononeuropatía motora, en la que hay una parálisis no dolorosa
a menudo precedida por un cuadro de dolor en la cara extensora del antebrazo. La etiología es similar al síndrome del túnel radial y el cuadro típico es de debilidad muscular con pérdida de extensión de los dedos y disminución de extensión de las muñecas. Típicamente se respeta la función del extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis, ya que las ramas motoras que inervan estos músculos salen proximales a la salida del nervio interoseo posterior. Por lo tanto, el extensor carpi ulnaris siempre estaría afectado. En este caso, las pruebas de electrofisiología sí serían positivas, respetando, como ya hemos dicho, los músculos cuyas ramas motoras salen proximales a la bifurcación del nervio. El tratamiento sería similar al síndrome del túnel radial. ¿Y por qué hay debilidad en el síndrome del nervio interoseo posterior y no en el síndrome del túnel radial? Bueno, pues ante una compresión moderada del nervio se comprimen las fibras amielínicas tipo 4 y se produce una clínica de dolor compatible con síndrome del túnel radial y no se vería reflejado en la electrofisiología. Sin embargo, si la compresión aumenta de intensidad, se produce un daño también en las fibras mielínicas y se comienza con una clínica de paresia típica del síndrome del nervio interoseo posterior. La ausencia de dolor se explicaría por la disfunción total de las fibras amielínicas y todo esto sí se vería reflejado en la electrofisiología. El tratamiento es conservador, consiste en corrección postural y evitar actividades que puedan comprimir el nervio, y ferolización con el antebrazo en posición supina y con la muñeca en extensión. También se puede hacer, como ya hemos dicho anteriormente, infiltraciones de anestésico local a nivel de la arcada de Frose, que es el punto más frecuente de compresión, que se puede realizar ecoguiada para mayor precisión. Vale. Está radial, nervio radial, ya bifurcado, rama motora, rama sensitiva. La rama motora se mete a la arcada de Frose al supinador. Entonces ahí es donde lo vamos a intentar pinchar. Vamos a empezar el nervio. Con pinchacito abajo, un poquito. Dejamos justo debajo de él y lo separamos ahí un poco. Muy bien. Listo. Y si no hay una buena evolución con el tratamiento conservador, siempre se puede realizar una descompresión quirúrgica de todos los puntos de posible compresión del nervio radial. A modo de conclusiones, decir que el síndrome del túnel radial es una neuropatía compresiva a nivel del túnel radial que cursa con una clínica de dolor sin debilidad muscular, que el diagnóstico es principalmente clínico, que son importantes las pruebas de provocación y muy importante la infiltración de anestésico local. Importante establecer diagnóstico diferencial principalmente con epicondilitis, ya que se pueden superponer estos cuadros, y con el síndrome del nervio interoseo posterior, teniendo en cuenta que puede que sean estadios diferentes de la misma patología. El tratamiento es fundamentalmente conservador, pero si no hay una buena evolución, hay que considerar la opción quirúrgica. Esto ha sido todo. Muchas gracias.